Gloria a Dios. Les damos la bienvenida a todos y felicidades también a todas las mamás. Que Dios las bendiga. Vean que Día de la Madre y el pastor me dice, vas a predicar. Le digo, qué bendición. Es una bendición realmente poder compartir la palabra con todos ustedes. Y algo que el Señor ha estado hablando en mi vida, y le ruego a Dios que capture su mente y su corazón, porque lo que voy a compartir es muy importante para todos, pequeños y grandes, para todos. El título de la prédica es El poder de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a empezar con nuestro primer versículo que dice, está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús pongo mi vida delante de ti. Señor, porque soy tu instrumento, porque tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor, porque tú vas a establecer palabra de vida, Señor, vas a afirmar y poner convicción en nuestras vidas, Padre. Entrego nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Haznos receptivos a esta grande bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a expandir en conocimiento, pero también en revelación, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, qué tremenda esta palabra, ¿no es cierto? Uno dice que es viva y es eficaz. Y es verdad, porque cuando uno lee la palabra, muchas veces dice así, ese versículo ya me lo conozco. Pero causa un efecto diferente cada vez. Un efecto de restauración, de sanidad. Incluso llega a quebrantarnos nuestro corazón y se cumple lo que dice aquí. Cuando dice es una espada de doble filo, lo que viene a nuestra imaginación es una espada poderosa, súper fila, de ambos lados, y luego dice y penetra hasta partir el alma. ¿Qué cosas pueden partir el alma? La palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, pues el alma es el aposento de nuestras emociones. Y alguna vez pueden decir, tengo el alma partida, incluso hay canciones así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, lo que verdaderamente traspasa el alma, penetra hasta el alma, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a causar un efecto en nuestras vidas. Algo que nosotros tal vez no podemos y decimos, no, esto es imposible para mí. De esta no voy a salir. ¿Cuántas veces nos hemos podido ver tal vez derrotados? Tal vez hemos dicho, no, yo no tengo solución. Lo que me ha pasado, lo que me ha acontecido es tremendamente fuerte y no creo que pueda salir de esta. No hay nadie quien pueda ayudarme. Déjame decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz, así como lo hemos leído. Amén. Luego dice, y también parte el Espíritu. Gloria al Señor, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. La palabra de Dios, por ende, discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios, al ser viva y eficaz, conoce lo que hay dentro de nosotros y trabaja. Por eso es que es viva. Muchas veces algunos han debido escuchar el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces tenemos carencias materiales, ¿verdad? Y cuando nos viene de repente esa palabra, uno se acuerda y dice, ay, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y la provisión viene porque creemos en esa palabra. Pero también estamos tal vez afligidos, necesitamos paz. Tal vez lo que nos hace falta es algo espiritual. La palabra de Dios también suple eso espiritual. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me faltará confianza, no me faltará fe, no me faltará la seguridad y la convicción que viene para este nuevo desafío que estoy a punto de enfrentar. Entonces, la palabra de Dios suple toda carencia y toda necesidad. Ahora, la palabra de Dios no solo nos ayuda a conocer a Dios, ¿no? Porque su palabra nos ayuda a descubrir qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le gustan a Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, qué es capaz de hacer con sus hijos y con toda la creación, sino también que nos define como personas.
Dependiendo cuánto nos exponemos a la palabra de Dios nos va a definir como personas. Si yo dejo que la palabra de Dios afecte mi vida, algo va a pasar. La alabanza decía, ¿no? Tu sangre me transformó. En realidad es el poder de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos y cómo conocemos ese poder sino a través de la palabra de Dios? Así que mientras más expuestos estemos a la luz de la palabra, nosotros seremos transformados, sanados, limpios y principalmente salvos. Vamos a ver en Salmo 107:20, por favor. Dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vean ustedes el poder de la palabra, que sana y que libra de la ruina. Vamos a Juan 15:3. Dice así la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos se han expuesto a la palabra de Dios? Ya están limpios. Esa palabra que es viva y es eficaz, ya traspasó nuestras vidas, ya nos hizo limpios. Qué bonito, porque dice, ya vosotros estáis limpios, ya como algo del pasado, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver en Santiago 1:21. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros recibamos su palabra? Dice primero, con mansedumbre. Y vean, hermanos, cómo el Señor nos pide una condición. Un soberbio no acepta la palabra de Dios. Una persona soberbia va a decir, no, yo no necesito a Dios. Yo voy a dejar este vicio cuando yo quiera. Y en realidad no es así. Mucha gente dice, de hecho uno de mis hermanos me dijo, no el que está aquí, otro. Una vez me dijo, no, yo cuando esté bien portado me voy a acercar a Dios. Eso no va a pasar. Porque necesitamos a Dios para portarnos bien, para cambiar. Necesitamos exponernos a la palabra para que esa palabra trabaje en nuestras vidas. ¿Hace falta valentía? Vamos a la palabra de Dios. Y vemos cómo hizo con grandes hombres que la Biblia menciona. Ahora, si nosotros aceptamos con mansedumbre, con humildad, con sencillez, una persona enseñable siempre va a poder lograr ser transformada su vida en un tiempo, podemos decir, adecuado. Porque mientras más resistencia pongamos a la palabra, hermanos, más va a tardar. No es que es más difícil para Dios, pero más va a tardar ese cambio que tanto estamos esperando. Muchas veces tenemos fastidio con nosotros mismos por el carácter que tenemos, por la forma de ser, y decimos, yo no quería hacer esto y vengo y lo vuelvo a hacer. Pablo decía eso, ¿no? El mal que no quiero hacer, eso vengo y hago. Había todavía algo dentro de su carácter que lo dominaba. Sin embargo, él decidió exponerse con sencillez, con humildad, con mansedumbre a la palabra de Dios. Entonces, algo que el Señor me hablaba, y pido a Dios, porque hay un peligro de que ustedes conozcan lo que a continuación les voy a compartir. Hay un peligro que si usted no comprende bien la voluntad de Dios, la palabra de Dios le sea en contra de usted. Pero si usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios lo va a llevar donde nunca se ha imaginado. Ahora yo pregunto, ¿está listo para hacer la voluntad de Dios? Levante su mano y diga amén. Amén, gloria a Dios. El poder de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Vamos a ver el efecto de esos tres lugares. La palabra en nuestra mente. Normalmente el ser humano alberga miedo, duda, inseguridad en su mente, y la Biblia nos dice algo al respecto. En Proverbios 23:7, en la primera parte. Dice así la palabra de Dios: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo piensas de ti? ¿Qué es lo que piensas de ti mismo o de ti misma? ¿Qué es el concepto que tú tienes?
Yo soy bravo, yo soy valiente, yo soy inteligente, yo me las amaño para hacer las cosas, para conseguir empleo, o sea, me siento capaz. O eres de las personas que dicen, no sirvo para nada, el amor no es para mí, soy un fracasado, soy un frustrado, o para mí es esto imposible. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Cuál es ese pensamiento que está dentro de ti constantemente? Que tal vez a veces agarras confianza, agarras fuerza y te animas a hacer algo que en otro tiempo no lo harías, pero es temporal. Nuevamente vuelves a ese estado antiguo de decir no puedo, de decir no lo voy a conseguir. Incluso muchas veces nosotros declaramos cosas negativas en contra de nosotros. Es que soy tan bruta, me olvidé, ya me dije bruta. Y esa palabra causa un efecto en nosotros. Por eso es necesario que tengamos cuidado y analicemos antes de hablar lo que estamos diciendo. Proverbios 27 es el mismo, el 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Déjame decirte que lo que piensas, eso es lo que eres en este momento. Lo que has estado pensando en este tiempo, eso exactamente es lo que eres. Pero Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos por su palabra. Y para esto vamos a ver en Proverbios 10:22. Y dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece. No le tengan miedo decir esa palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece, y dice, y no añade tristeza con ella. O sea que cuando viene una bendición para mí y yo estoy triste, ¿en realidad viene del Señor? ¿O estoy añadiendo yo esa tristeza porque pienso que he hecho algo mal, porque pienso que no lo merezco? Créanme, hermanos, que si nosotros le decimos al Señor, dame lo que me merezco, escóndase porque le va a caer un rayo. No nos merecemos nada. Pero es que Dios nos promete en su palabra darnos tantas cosas. Y a veces no sabemos recibir. Es más, muchas veces no sabemos pedir porque ignoramos su palabra. Y Dios quiere que conozcamos no solamente su personalidad y sus atributos y cómo es Él, sino que Dios también quiere que ejerzamos el poder de su palabra. Que tú y yo aprendamos a ejercer la autoridad que hay en su palabra. ¿No es cierto que a veces uno mira y dice, sí, yo puedo? Y se ve al espejo y son esas terapias que de yo puedo, ¿cómo se dice? Se sugestionan solamente, ¿no? Se paran al espejo y dicen frases positivas y nada más. Pero si ustedes declaran la palabra de Dios sobre sus vidas, va a acontecer algo trascendental. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Si yo me paro y digo, Señor, lo primero que voy a hacer en la mañana es hablar con Él y decirle, Señor, hoy tengo una entrevista de trabajo. Y tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El primer impedimento en esta nación, hermanos, es el idioma. Y muchas veces no nos sentimos con la capacidad de poder conseguir un trabajo por diferentes razones. Y el primero es el idioma. Y lo otro es que tal vez son empleos que nunca antes lo hemos hecho. Viene un cambio en nuestras vidas. Nuestras estructuras son sacudidas, pero es necesario muchas veces, porque si Dios nos ha traído a este país, déjeme decirle, ¿sabe? Él tiene un grande propósito con cada uno de ustedes. Usted no está aquí de casualidad. Dios le ha traído y le ha apartado. Tuvo que hacer como en el caso de nosotros, nos hizo dejar la comodidad para venirnos a incomodar un poquito. Y ¿saben? Le agradezco tanto al Señor. Ayer me invitaron a predicar a un evento de mujeres y para la palabra que iba a compartir yo tuve que retroceder en mi vida un poquito para atrás. Y cuando miré para atrás vi muchas cosas dolorosas en mi vida. Vi momentos difíciles que había pasado cuando era soltera, también las tribulaciones que pasamos con la familia y todo. Tuve que recorrer ese viaje al pasado, ¿sí? Y ahí me di cuenta de todo lo que hizo el Señor con nosotros. Y créanme que se me puso un nudo en la garganta de decirle, Señor, gracias. Porque en aquellos momentos de tribulación, en esos momentos donde ya no puedo más,
Yo les he contado en iglesia que hubo un tiempo que yo reunía los peniques que botaban en la calle. Yo decía, todo penique va a ser para mi pasaje de vuelta a Bolivia. Cada penique lo voy a juntar, y todo lo que ganaba yo decía iba para mi pasaje de regreso a Bolivia. Vean, 19 años sigo aquí. Los planes nuestros no son los planes de Dios necesariamente. Y vean ustedes dónde yo había puesto mi esperanza. Decía, no voy a echar a perder nada, pero estaba perdiendo mi tiempo en angustiarme, en preocuparme, porque tenemos la palabra que es viva y eficaz, que nos dice que mi Dios pues, eso nos leía la hermana, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios no es pobre. Él es dueño del oro y de la plata. Él ha creado todo. Si hay algo que no existe, Él lo hace porque nos ama. Y su provisión va a estar con Él, con nosotros, mejor dicho, si nosotros permanecemos en Él. Amén. Entonces vemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gocémonos cuando viene una bendición. Disfrutemos cada instante. Aprendamos a disfrutar del frío, del calor, de la lluvia. Aprendamos a disfrutar de todo lo que Dios pone en nuestras vidas. A veces perdemos el tiempo y nos escondemos, ¿saben? Ustedes saben que el clima aquí en Londres es la más del tiempo como invierno, ¿verdad? Y uno le da ganas de estar en casita. O a alguien le gusta salir 4 de la mañana a trabajar en frío. ¿Alguien aquí ama hacer eso? ¿Interrumpir su sueño? Nadie. Pero hay tiempos en los que uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Algo el Señor nos está enseñando. Está capacitando nuestro ser interior porque Él quiere darnos lo que viene después de esto. Es algo muy grande. Y tenemos que estar preparados para recibir eso grande. Amén. ¿Estás listo o lista para prepararte a eso grande que Dios tiene? Dios no es mentiroso, una cosa puedo garantizarles. Mirando hacia el pasado, me di cuenta de todo lo que me ha librado y de tanto que me ha dado. Y solo puedo decirle gracias, Señor, de verdad que yo no lo merecía. Como yo renegaba de este país y decía, no, y ahora me gusta. Pregúnteme si me quiero ir. Todo sea en la voluntad de Dios. Hermanos, he conocido cosas que nunca en la vida había imaginado conocer. Y esto de la mano de Dios. Créame que apartados de Él, nada somos y nada podemos hacer. No importa cuánto tiempo estés dando vueltas ahí. No importa que digas, no, yo no quiero ir a la iglesia, me gusta Dios, creo en Él, pero es a mi manera. No vas a poder avanzar. Y quiero ahorrarte ese tiempo. Ustedes sabían que el viaje que hizo el pueblo de Dios en el desierto era entre, según los estudiosos, 8 a 12 días en el desierto. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 40 años en un desierto. Y aún así dice que su sandalia crecía con sus pies. Vean qué buena información hay, y eso está en la Biblia, eso no me lo inventé yo. Sus vestidos y sus sandalias crecían junto con ellos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso una bendición de parte de Dios que tiene cuidado aún sabiendo que estamos en un desierto? ¿Y para qué son los desiertos, hermanos? Espiritualmente, para nosotros ser limpios, para nosotros ser purificados y abandonar todas las malas costumbres que tenían de Egipto. Nosotros también venimos de un Egipto espiritual, donde teníamos mañas. Tal vez éramos del alcohol, tal vez éramos de fiestas, tal vez éramos de chisme y de tantas otras cosas que se practican en el mundo, ¿verdad? Pero Dios quiere poner orden en nuestra vida y dice, bueno, vas al desierto. Pero el Señor una vez me habló y me dijo, yo no he mandado a nadie al desierto a permanecer allá, sino que las personas vamos al desierto a despojarnos de toda inmundicia. Así como leíamos en la palabra, despojándonos de toda inmundicia, de toda carnalidad, de toda cosa que no nos va a permitir crecer en el Señor. Entonces, al ver esto que la bendición de Dios nos enriquece y no nos añade tristeza, viene una convicción genuina a nosotros, donde
si yo realmente creo la palabra de Dios, no va a haber espacio para la duda. Lo primero que va a salir de nuestras vidas va a ser la duda. Porque créanme que la duda es pecado. Eso dice la palabra de Dios. Dice que si nosotros, ¿alguien sabe el versículo? Dice que si nosotros dudamos, que el que dude, dice, no crea que tal cosa le va a acontecer. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Y la duda es lo opuesto a la fe. Nosotros muchas veces, hermanos, sí pensamos que Dios es capaz. Dios es capaz de muchas cosas, sí. Pero dudamos que Él nos va a dar algo. Dudamos que Él nos va a cambiar o nos va a entregar algo que estamos esperando. Y esa es la parte que nos separa de nuestra bendición. Entonces, al nosotros aferrarnos a la palabra y ponerla en nuestra mente, va a venir una convicción tan fuerte, una convicción genuina que va a desplazar, esta verdad de la palabra de Dios va a desplazar la duda, el miedo, la inseguridad. Porque muchas veces pensamos que logramos las cosas por nosotros mismos. No, hermanos. Logramos las cosas por algo que se llama gracia de Dios. Se abren puertas porque hay la gracia de Dios. No es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, no son nuestras habilidades. Es la gracia de Dios. Amén. Ahora, la palabra en nuestro corazón. Recordemos que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos diariamente? ¿Somos amables? ¿Somos torpes al hablar? ¿Nos gusta juzgar ligeramente? ¿Cómo somos? ¿Cómo es tu hablar? Ahí tú puedes analizar y saber lo que hay realmente en tu corazón. Si eres una persona negativa, vas a decir, no, eso no, yo no puedo, no, eso no es para mí, no, y negatividad. A veces no se dan cuenta, pero las personas son demasiado negativas para poder alcanzar algo que tal vez el Señor ya ha dispuesto a entregarlo. Vamos a ver entonces en Salmo 119:11. La palabra de Dios dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Saben? Dios bendice a aquellos que se exponen a la palabra, ¿sí?, que guardan, dice, sus estatutos. ¿Y cuáles son sus estatutos? Su palabra. Todo lo que Él nos dice que no hagamos. Por ejemplo, Él nos dice no mientan, dice no roben, no hagan mal al prójimo. Y si nosotros persistimos en hacer todas estas cosas, pues a Dios no le va a agradar. Sin embargo, aquí habla de que en mi corazón he guardado tus dichos. Toda palabra que Dios nos ha entregado está en el corazón. Y vean, hermanos, de que causa un efecto en nosotros que no solamente nos va a bendecir, sino también nos impide pecar, para no pecar contra ti. ¿Ustedes sabían que cuando cometemos pecado, lo hacemos únicamente contra Dios? ¿Dañamos a otros? Sí. Pero pecamos siempre contra Dios, porque Dios es el que ha puesto las reglas de moral. Él es el que ha puesto las normas de vida. El mejor ejemplo de vida Él ha puesto en sus estatutos, en su palabra. Así que si yo quiero realmente obtener las bendiciones de Dios, debo cuidar mi corazón y abundar en la palabra de Dios. Así nadie me va a engañar, así nadie me va a hacer perder nada, ¿sí? Y voy a evitar el pecado. La palabra también nos dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo, verdad? Y cuando alguien quiere y reclama frente a las autoridades, quiero que me hagan justicia. Si alguien pasa un billetito más por allá, ¿a quién le hacen justicia? Al que tiene billete, ¿no es cierto? No es la justicia del hombre, como dice la palabra, es trapo de inmundicia. Pero la palabra nos dice que nosotros creemos con el corazón para justicia. ¿Y qué es lo que creemos? La palabra de Dios. Creemos entonces a otro nivel
Y las cosas cambian porque nuestro interior está siendo alumbrado por esa palabra. Ya no ignoramos todo esto. Tal vez para algunos de ustedes no lo habían entendido antes así. Tal vez estos versos que estamos compartiendo ahora los había leído en otro tiempo, pero de otra manera le está amaneciendo ahora. Y eso es que estamos conociendo un poco más, y al conocer un poco más somos tan inteligentes que vamos a aprender a usar la palabra de Dios en poder y en autoridad en favor de nuestras vidas. Amén. Nuestro interior es cambiado y alumbrado por la palabra de Dios, y vamos a ver esto en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alguien decía: me siento confundido, me siento confundida. Pues asómese a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra. Si está un camino iluminado, es difícil que nos vayamos a tropezar, ¿verdad? Pero si es un camino en tiniebla, podemos caer a un pozo inclusive. Y estamos expuestos a peligros. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que hay adelante. Dios dice en su palabra entonces que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Caminaremos seguros. ¿Nos cansaremos? Es probable que sí, pero Dios nos da las fuerzas. Él dice que nos ayuda constantemente, Él permanece con nosotros. No te dejaré y no te desampararé, dice en su palabra. Gloria a Dios. Y ahora, la palabra en nuestra boca. La palabra en nuestra boca es poder. Es poder absoluto. Cuando declaramos sobre nuestras vidas o sobre las circunstancias, esas dificultades que podemos estar atravesando, ejercemos también la autoridad de Dios a través de su palabra. Voy a hacer la prueba nada más a las mamás, ya que es el día de la mamá. Cuando los nenes están pequeñitos y estamos viendo que se trepan a algún lugar que es peligroso y decimos: cuidado que se cae, cuidado que se cae. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Hay poder en nuestra boca? Hay poder en nuestra boca. Es increíble que no solamente eso, es que esta mamá, no es que solamente sea una cuestión de mamás, es que realmente acontece lo que dice nuestra boca. Job, él tenía miedo a ser pobre. ¿Y saben qué dice? Lo que más temí, eso me aconteció. Perdió todo lo que tenía. Pero en ningún momento llegó a maldecir o a renegar contra Dios, sino que bendijo a Dios. Bendijo a Dios, por lo tanto Dios le entregó, dice, 100 veces más de lo que tenía antes. Imagínense. Vamos a ver Proverbios 18, 21 como nuestro primer versículo, y vamos a ver por qué en nuestra boca hay poder. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Y dónde está la lengua? En nuestra boca, ¿no? Y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, hay un poder en tu boca. Dile al de tu lado: hay un poder en tu boca. Si nosotros hablamos beneficio para nosotros, beneficio para los demás, ¿qué va a pasar? Vamos a ser beneficiados. Pero si yo empiezo a hablar negatividad y empiezo a hablar mal, pues eso mismo me va a pasar. Yo estoy de alguna manera atrayendo. De alguna manera atraemos las cosas con nuestras bocas, con nuestros pensamientos. Por eso es que la palabra en la mente, la palabra en el corazón y la palabra en la boca tienen que ser lo mismo. Tenemos que saber, entender, creer y declarar. Entonces las cosas van a pasar. Peligroso lo que tal vez les estoy diciendo, sí, pero yo confío en Dios que Él les va a guiar a hacer como conviene. Porque aún Dios dice: he aquí mi Espíritu Santo que les va a guiar a orar como conviene. Porque a veces pedimos mal las cosas. Aprendamos a pedir. Y una de las posiciones en las cuales el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él es con humildad. No vayamos sobradores, altaneros, a decir: mira, Señor, ¿me das esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Tenemos que acercarnos a Él con humildad, no siendo majaderos. Y Dios que nos lee, nos conoce y sabe las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón, Él sabe si somos genuinos o no. Si solamente nos estamos acercando porque el pastor dijo que oremos, de modo, a ver, oremos. Apártese para el Señor, dígale: Señor, yo he escuchado esta palabra que ha compartido la pastora este día. Yo quiero aprender a ejercer autoridad, poder con mi boca. Créanme, hermanos, que eso va a cambiar nuestro corazón. Lo grande y poderoso que tiene la palabra de Dios es que nos transforma. Y al transformarnos por dentro, hermanos, las cosas afuera cambian. Los primeros años en este país yo veía todo nublado. Pero el sol está radiante, sí, pero está nublado. Para mí todo era nublado, porque yo estaba nublada por dentro. Hasta que el Señor nos habló duro y dijo el Señor: ustedes aprenden a mirar la bendición, porque hay leche y miel en todas partes, pero no todos la ven. Porque cuando viene gente a este país dice: aquí es donde fluye leche y miel, donde hay riqueza, sí, pero donde está Dios siempre va a haber riqueza. Y si nosotros nos acomodamos a lo que su palabra dice, no vamos a tener falta de nada. Nosotros deberíamos, como pueblo, como hijos de Dios, estar viviendo en otros niveles, iglesia. No deberíamos estar compartiendo las tristezas y penas y dolores con el mundo. Deberíamos estar estableciendo cosas grandes. La Biblia dice: hijo de hombre, profetiza. ¿Por qué le dijo eso a Ezequiel? Hijo de hombre, profetiza, porque quiere ejercitar nuestra boca en autoridad y en poder. Tal vez tú te sientas demasiado pequeño o pequeña en el reino, pero aún así dice que si el heredero es joven, en nada difiere del esclavo. Si es un niño de 3, 7 años y tiene una grande herencia, no la va a poder cobrar. ¿Qué necesita? Tener una mayoría de edad. Pero nosotros podemos adquirir la herencia ¿cómo? Madurando y exponiéndonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia. Si usted me pregunta si soy la misma de hace 19 años, el pastor le puede decir. Pero yo sí he visto que mi vida ha cambiado, porque me he dejado exponer a la palabra de Dios. Han habido veces que uno dice: ¿qué pasó? Estás conmigo así y acepto esto, pero también corrígelo a él, ¿no? Han habido veces que me he puesto así con el Señor. Pero cuando Dios trata con nosotros, es con nosotros. Siéntase privilegiado. Siéntase privilegiado, porque cuando Dios nos escoge y nos empieza a tratar, nos va a mostrar las cosas feas que nosotros tenemos. No para avergonzarnos. Él no nos humilla, Él no nos avergüenza, Él nos quiere limpiar. Así como hemos visto en su palabra, que si yo me expongo a la palabra, Él nos va, es más, dice, esa palabra ya te ha limpiado. Pero la pregunta es: ¿has creído en esa palabra? ¿Realmente has creído? ¿Te aferras a esa palabra? Porque es palabra viva, no lo olvides. No expire, ¿cómo se dice? No se vence. No tiene fecha de vencimiento, sino que es continuamente viva y eficaz, continuamente, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Su palabra no pasará, dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Vamos a ver en Proverbios 12:25 qué somos capaces de hacer. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre, dice, lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Aprendamos a hablar buenas palabras. Eso va a traer alegría a nuestro interior. Porque si solo cuento de mis tristezas, ahí me voy a quedar. En ese laberinto de tristezas, en ese laberinto de quejas. Dios nos está indicando de que hablemos palabras buenas. Palabras que edifiquen, palabras que nos traigan medicina a nuestras vidas. Y si es que yo estoy hablando con alguien, también debo llevar palabra que sea medicina para alguien que lo necesita.
Yo creo que todos podemos dar un consuelo, una palabra de ánimo. Unos golpes en la espalda muchas veces son necesarios para que la otra persona que está queriendo decaer reaccione y diga, debo seguir adelante. Todos nos debilitamos, somos seres humanos y Dios lo sabe. Por eso Él ha provisto su palabra. Estaremos tal vez cansados, tristes, acongojados, pero si hablamos la buena palabra, eso va a traer a nosotros alegría. Proverbios 15, 1 y 2 dice así. Esto sí me pareció maravilloso. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Nuestra boca, hermanos, nuestras palabras pueden traer bendición, pero también pueden dar problemas. Si yo respondo mal con una palabra mala, lo que voy a hacer es encender contienda, ira. Pero si yo sé controlar y sé dar la palabra buena, hermanos, ¿puedo contar aquello que pasó una vez? Pastor estaba manejando y entonces ahí atraviesan unos 2 o 3 musulmanes. Y entonces ellos se ponen a hablar y se saludan y el pastor está para dejar ya el semáforo. Y entonces les toca bocina, dice, ¿qué pasó? Íbamos tarde. Y entonces los dos se dieron cuenta, claro, en media calle se saludan. ¿Qué es esto? Y se apartan y el pastor dice, ¿qué pasó? Y los otros le dicen, Dios te bendiga, que Dios te bendiga. El pastor ya se estaba enojando. Y ese varón le dijo, que Dios te bendiga. Al rato me dice él, ya me pincharon. Yo me estaba enojando. Una palabra blanda aplaca la ira. Nuestras palabras pueden destruir problemas. Nuestras palabras, la forma en que nosotros respondemos frente a una discusión, puede apagar grandes incendios. Escríbanlo. Acuérdense de esto, de que una buena palabra a tiempo nos va a apartar de muchos problemas y dolores. Porque si usted responde a la ira con otra palabra de ira, con una mala palabra, las heridas se causan. Porque hay palabras que hieren mucho más que los golpes físicos. Y luego, aunque nosotros nos arrepentimos, ya abrimos una herida, ya hay una llaga. Tengamos cuidado con nuestra forma de hablar. En nuestra boca hay un poder. Amén. Veamos en Proverbios 18, 20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Qué es lo que hablas? Eso te va a saciar. Y si te indispones, es que no estás teniendo buenas palabras. El fruto de todo lo que nosotros hablemos nos va a saciar. Si yo hablo bendición, bendición va a acontecer. Pero si yo hablo maldición, maldición va a acontecer. Y ese es el peligro. Ese es el peligro al decirles esto, iglesia. ¿Qué nos conviene? A veces nos enojamos y decimos, ay, que le vaya mal a esta persona. Qué odiosa, qué odioso. No lo haga. Piense. Porque ese mal que usted está deseando primero le va a acontecer a usted. Por eso la palabra nos recomienda y dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Porque en el momento que yo voy a bendecir, la bendición, ¿a quién primero le viene? A uno. O sea que de cualquier forma nos conviene aprender a bendecir a los demás. No importa qué tan mal estén obrando las personas, importa que Dios nos está diciendo que aprendamos a usar nuestra boca para dar vida. Y si vamos a usar nuestra boca para dar muerte, que sea darle muerte al pecado, a las cosas viles que no nos sirven, que no nos ayudan, que nos separan.
que nos mantienen en oscuridad, en tiniebla, a la negatividad. ¿Saben? La palabra de Dios también es nuestro alimento. Si físicamente comemos comida chatarra y nos intoxicamos, llega un punto en que el cuerpo se enferma y decae. Se resienten nuestros órganos, el estómago, el hígado, tantas cosas por no saber comer. Así también nuestra alma y nuestro espíritu. Y luego muchas veces no queremos estar bajoneados. Muchas veces no entendemos de dónde viene la tristeza. Muchas veces no sabemos por qué estoy así, por qué me siento tan mal. Es porque no estamos alimentándonos como conviene. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos enseñó algo que estoy segura que todos ustedes conocen. Dice: danos hoy el pan de cada día. Su palabra.